Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de compartir su palabra en esta noche a través de la escuela bíblica basada en la revista El Discípulo. Y les saludamos, nos gozamos y nos alegramos de que nos esté sintonizando. Somos, ¿verdad?, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí, y esta que le habla es la reverenda Vilmarí Reyes Córdoba. Y espero y esperamos, ¿verdad?, que sea de mucha bendición este estudio bíblico. Y te invitamos a que tengas contigo la Biblia y algún papel o alguna libreta donde hacer anotaciones. Y sabemos, ¿verdad?, que en este tiempo más que nunca le pedimos al Señor sabiduría. Y este es el tema que hemos estado trabajando en las últimas lecciones. Y vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que nos sintoniza. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú continúas hablándonos. Señor, te pedimos por todos los pacientes de COVID-19, donde quiera que estén, los asintomáticos, los que tienen síntomas, los hospitalizados, los que están en los ventiladores, que tú pongas tu mano poderosa de salud sobre cada uno de ellos, que les dé fortaleza a sus familiares, Señor, que continúes guiándonos y que como médico por excelencia te allegues a todos los enfermos de COVID, pero también a todos los enfermos con diferentes situaciones y necesidades. Gracias porque tú eres el Dios que continúas visitándonos, que nos transformas, que nos guías y que nos guardas. Nos ponemos en tus manos en esta noche para que seas tú, Señor, llevando tu palabra a cada persona que está escuchándola. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en la noche de hoy vamos a estar estudiando la lección 21. Hay personas que tienen consigo la revista El Discípulo, así que les invito también a que si tienen el expositor, como nosotros le conocemos, la revista El Discípulo, pues que usted busque la lección 21, que es la que estaremos trabajando en la noche de hoy. Si no tiene la revista El Discípulo, pues vamos a estar haciendo la presentación estilo PowerPoint, así que usted puede también seguirla, ¿verdad? Pero sí les invito a que tenga la Biblia con usted. Y, ¿verdad?, el título de la lección de esta noche es Sabiduría que sorprende y ofende. Y vamos a buscar Marcos, vamos a estar trabajando en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y, ¿verdad?, el versículo que siempre se utiliza, ¿verdad?, como ese versículo, ¿verdad?, áureo, pues vamos a leer lo que es los versículos del 2 al 3 del capítulo 6 de Marcos. Y dice: cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Los objetivos de esta lección, en primer lugar, es entender por qué la sabiduría no siempre es bien recibida y en ocasiones le acarrea dificultades a quien la sigue y la anuncia. En segundo lugar, reflexionar sobre los límites de nuestra sabiduría y entender que la máxima sabiduría está en confiar en la gracia de Dios. En tercer lugar, reflexionar sobre los mejores y más sabios modos de practicar y manifestar la sabiduría. Y el bosquejo, ¿verdad?, que estamos dividiendo los versículos que vamos a estudiar según los subtemas. Primero vamos a ver en el versículo 1 que Jesús regresa a su tierra. En el versículo 2, la primera parte, el 2a, Jesús enseña en la sinagoga. Los versículos 2, la segunda parte, que es el 2b, hasta el 3, vamos a ver que la sabiduría de Jesús es cuestionada. En el versículo 4 vamos a ver que Jesús da una respuesta. Y los versículos 5 y 6 vamos a ver la incredulidad del pueblo. Un vocabulario importante que tenemos, ¿verdad?, que conocer en este contexto es la palabra carpintero.
carpintero. La palabra griega que se emplea aquí y que tradicionalmente se traduce como carpintero, se le podía aplicar a otra clase de obreros, particularmente a quienes preparaban piedras para la construcción. En todo caso, Jesús era un hombre que hacía trabajo físico siguiendo la ocupación de José, ¿verdad?, su padre terrenal. Otra palabra del vocabulario es hijo de María. El que se le dé ese nombre a Jesús resulta interesante. Lo más común en ese tiempo era referirse a los hijos mencionando al padre más que a la madre. Una de las cosas que se cree es que en este tiempo José había muerto. Así que por esta razón, ¿verdad? Aquí se le llama a Jesús como hijo de María. También pudiese ser porque la gente no quería reconocer el poder de sus milagros ni la sabiduría de su enseñanza. Y, ¿verdad?, al conocerse a Jesús como el hijo de la viuda María, pues, ¿verdad?, no se menciona a su papá como era costumbre hacer. Y en estos momentos, ¿verdad?, también leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo los primeros 2 versículos de Marcos del capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Y vemos que Jesús siempre está en movimiento, ¿verdad? Venía de un lugar y, ¿verdad?, llegó a su tierra y, ¿verdad?, llegó con sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Son varias las preguntas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Imagínense el dolor que Jesús experimentó, que sus vecinos, sus familiares, aquellos que le conocían precisamente, sentían incredulidad hacia la sabiduría, ¿verdad?, que Jesús les mostraba. Como introducción veremos que podemos hablar de Jesús como la sabiduría encarnada, la sabiduría hecha carne. Cuando Jesús habla, da muestras de su sabiduría y el resultado es que sus vecinos le critican. Veremos cómo la sabiduría bien puede levantar ronchas y traer dificultades. Y ahora comenzaremos a hacer el análisis de la Escritura. En el versículo 1, Jesús regresa a su tierra tras haber hecho milagros, sanando al endemoniado gadareno, resucitando a la hija de Jairo y sanando a la mujer con flujo de sangre. En los versículos 2 y 3, Jesús va a la sinagoga el sábado como era su costumbre y la de su familia. La sinagoga era particularmente un lugar de estudio y enseñanza religiosa, en la cual buena parte del culto consistía en leer y explicar las escrituras. Esto era algo central siempre en la sinagoga, leer la escritura, estudiarla y enseñarla. Jesús, quien ha alcanzado autoridad, empieza a enseñar. Quiere decir que si Jesús está en la sinagoga enseñando es porque ya se le había reconocido autoridad. En el pasaje paralelo que vemos en el Evangelio de Lucas, se nos informa que Jesús enseñó del libro de Isaías, capítulo 61, del 1 al 2. En Lucas, Jesús les anunció que la profecía se cumplía en él y que el Espíritu le había dado una misión en cumplimiento a esta palabra. La enseñanza de Jesús maravilla a quienes le escuchan. Estos se preguntan acerca del origen de su sabiduría. Todos saben que Jesús es carpintero, que es hijo de María. Todos los que allí estaban conocen a sus hermanos, a Jacobo, a José, a Judas y a Simón, además de sus hermanas. Los vecinos y familiares de Jesús le han visto crecer entre ellos. Ahora les maravilla lo que Jesús dice y las obras poderosas de sus manos, que resucitó a la hija de Jairo y libertó al endemoniado gadareno. Vemos ya en el versículo 3
Lo que Jesús hace y lo que Jesús dice no encuentra una acogida total entre quienes le escuchan. Y ¿verdad? Nos parece significativo que una persona llena de sabiduría, que conocía las Escrituras, que las enseñaba, hijo de Dios, que vino a sanar, a salvar, a libertar, y que verdaderamente no solamente estaban escuchando las palabras de Jesús, ya ellos habían escuchado de la fama y de las sanidades que había hecho en diferentes lugares. Y nos resulta sorprendente esta incredulidad y esta actitud de las personas que ya le conocían ante él. Y por esa razón, ¿verdad? Aquí vemos en el Evangelio de Marcos que algunos se escandalizaban, pero que no nos explica totalmente de por qué se escandalizaban, si eran cosas buenas las que veían de parte de Jesús. Pero ciertamente ellos no podían entender cómo Jesús, a quien conocían muy bien, podía ser este maestro sabio y hacedor de milagros y de maravillas. Vamos a ver ahora que en el versículo 4, el que nadie pueda ser profeta en su propia tierra, Jesús lo aplica a sí mismo y al modo en que sus conciudadanos responden a su enseñanza y a su fama. Vemos ahora en el versículo 5 y 6 que sea cual fuera la razón, aparentemente la incredulidad del pueblo no le permitió a Jesús hacer muchos milagros. Así que en ese lugar de origen de Jesús, donde él pudo haber hecho muchos milagros y bendecir muchas vidas, no pudo ser posible porque las personas no le creían a él. Ahora, ¿verdad? Continuamos con el análisis de la Escritura. Marcos nos está presentando una tensión entre el poder de Jesús y la incredulidad del pueblo. Aquí, ¿verdad? Hay algo muy triste, porque el pueblo se niega a creer y esto obstaculiza el ministerio sanador de Jesús. Lamentablemente, en el tiempo que vivimos, mucha gente aún conociendo, ¿verdad?, de que Jesús es un Dios de amor, ¿verdad? Es un Dios que nos ama, que nos abraza, que nos sostiene. Sin embargo, muchos han escuchado de Jesús y todavía no han abierto la puerta de su corazón. Pero en esta noche te tengo buenas noticias. El Señor Jesús siempre está tocando a la puerta de nuestros corazones. No importa cuán endurecido tú pienses que está tu corazón o cuán imposibilitado estás de que Jesús te alcance con su amor, con su perdón y con su salvación, el Señor Jesús en esta noche está tocando a tu puerta, está llamándote, te está mostrando que te ama y que tú necesitas de Él. Así que si en esta noche todavía tú no has dado el paso de conocer a Cristo o aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador, Él está disponible para que le des acogida en tu corazón. Así que aún en medio de la incredulidad, si tú le abres un espacio al Señor, Él hará el milagro que tu vida necesita. Vemos también, ¿verdad?, que esa incredulidad es tal, ¿verdad?, en este caso, en el contexto en que estamos, ¿verdad?, trabajando, lo que es cuando Jesús va a la sinagoga donde se había criado. ¿Verdad? La incredulidad era asombrosa. No solamente nos asombra a nosotros leyendo la historia en el día de hoy, sino que en aquel tiempo asombró hasta el propio Jesús. Y este pasaje nos muestra el modo en que la sabiduría de Jesús y de sus enseñanzas no solamente sorprenden, sino que en ocasiones ofenden a quienes le escuchan. Es increíble cuando muchas veces vemos personas que cuando alguien le da un consejo sabio, en vez de acogerlo, en vez de agradecerlo, en vez de ver que es para bendición de su vida, muchas veces se ofenden de que alguien le dé un buen consejo. Y contrariamente, a veces hay personas, amigos, personas que, ¿verdad?, que no son los más adecuados para aconsejar, a veces le prestan más oído a un consejo de un supuesto amigo que quizás no le da, ¿verdad?, no lo orienta de la mejor manera, y verdaderamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener nuestro oído presto a escuchar su palabra y a acoger la sabiduría que viene de lo alto y que nos hace tanto bien a nuestra vida. Ahora, ¿verdad?, vamos a ver la aplicación, que es importante tener esto en cuenta para entender por qué muchos de los que escucharon a Jesús luego se confabularon para matarlo. O sea que el camino de la sabiduría que viene de Dios, es camino de vida, camino de verdad, camino que nos dirige hacia lo bueno. Pero cuando le damos la espalda a la sabiduría, como hicieron
los que les rechazaron y los que no quisieron creer en Él, ¿verdad? En Jesús, en este tiempo en que se escribe, ¿verdad? Esta porción bíblica. Precisamente al darle la espalda a la sabiduría que viene de Dios, llegó un momento en que ellos mismos se convirtieron en aquellos que confabularon para matar a Jesús. Jesús no fue un político, ¿verdad? Y ¿verdad? No era este personaje de un político simpático que le decía a cada quien lo que quería oír. Jesús ciertamente es el Hijo de Dios, enviado para salvar a toda la humanidad. Él no tenía una agenda para enriquecerse, él no tenía una agenda oculta, sino que verdaderamente lo que él decía estaba respaldado por lo que él hacía en bien y en favor de los demás. Por esto es importante saber que las enseñanzas de Jesús no siempre son bien recibidas, porque cuando entendemos esto, vemos por qué no siempre las personas verdaderamente sabias son admiradas, ni a esas personas todo el mundo las sigue. Pero es importante para nuestra vida acoger ¿verdad? Estos mensajes y estas palabras de sabiduría que vienen de parte de Dios y que muchas veces Dios usa muchos instrumentos para darnos palabras sabias y para que podamos redirigir nuestra vida si no está conforme al propósito de Dios. Así que es posible tener mucho conocimiento y no ser sabio. Sabemos de muchas personas con muchos estudios que a veces son ateos o ateas, que a veces, ¿verdad?, reniegan de Dios y que no necesariamente porque esa persona tenga mucho conocimiento, muchos estudios, significa que esa persona es sabia. Y ¿verdad? El autor nos dice que sabia es la abuelita que apenas cursó el 3er grado, pero le da buenos consejos a sus nietos. Así que esto yo lo había dicho la vez anterior, que no porque la persona tenga tales o cuales estudios lo convierte en más sabio que una persona que quizás académicamente, ¿verdad? No tuvo unos estudios formales, pero se formó en la sabiduría de la vida y en la sabiduría de la palabra de Dios. Y así guió a su familia, ¿verdad? E hizo que fueran hombres y mujeres de bien. A las personas que les resulta desagradable la verdadera sabiduría se les conoce. Esto está un poquito fuerte, pero esto lo dice la lección y es cierto. Todas las personas que para ellos la sabiduría es desagradable, que no la cogen, son personas necias, ingenuas e insensatas. Tales personas prefieren oír la necedad antes que la sabiduría. Y lamentablemente hemos visto como muchas personas siguiendo el camino del mal, escuchando los malos consejos y no haciendo caso a la sabiduría, ¿verdad? Su vida se ha visto afectada y han caído en muchas situaciones muy difíciles que han repercutido en mal para su propia vida. A las personas que rechazan la sabiduría se dice que van por el camino de Doña Locura, ¿verdad? Es como, lo hacen como una analogía entre los que rechazan la sabiduría, entonces van por el camino de Doña Locura, que se presenta como atractiva y seductora y lleva a las personas por camino de muerte y destrucción. Es importante saber que no importa por el camino que una persona se encuentre, el Señor siempre tiene el poder para transformar nuestra vida y para redirigir nuestro camino. Así que la palabra del Señor dice que la persona que no tenga sabiduría, que se la pida al Señor, porque el Señor siempre da la sabiduría a aquel que se la pide. Pero cuando pedimos sabiduría tenemos que saber que la verdadera sabiduría viene del Señor. Y que entonces si le pedimos sabiduría al Señor, tenemos que abrir un espacio al Señor en nuestro corazón para adquirir esa verdadera sabiduría. Y si la pedimos, Él nos la dará. Jesús nos modeló el camino de la sabiduría. La sabiduría debe ser el camino y la meta de todo creyente. Algo que es importante saber es que no es sabio decir todo lo que pensamos o lo que creemos. Y en la lección, ¿verdad? Si usted la estudia con mayor detenimiento, pues, ¿verdad? Habla de que hay personas que siempre se presentan como más santas que otras, piensan que todo lo deben decir y que tenemos que tener cuidado al utilizar la sabiduría porque, ¿verdad? Como decíamos en la lección anterior, hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y hay momentos donde el Señor nos puede dirigir, y eso lo vamos a ver más adelante,
hacia que debemos hablar o decirle algo a alguien, pero hay momentos en que debemos callar y que siempre debemos ser humildes y saber ¿verdad? Y reconocer que no lo sabemos todo y que cada día el Señor va a ir haciendo de nosotros, ¿verdad? Ese vaso, esa vasija preciosa cuando nos ponemos en manos del alfarero. Así que porque seamos cristianos, no importa el tiempo que llevamos en los caminos de Dios, hay que ser humilde sabiendo que necesitamos al Señor cada día y que Él va a seguir moldeándonos y que a veces nos vamos a equivocar aún amando a Dios y conociendo su palabra. Y por eso hay que dejarnos dirigir para ver cuándo es necesario hablar y también reconocer cuándo es necesario callar. Y aquí voy a dar un poquito más de ejemplo, ¿verdad? Las personas cristianas que son líderes y aquellas que han alcanzado la madurez deben pedir mucha dirección al Señor, como dije anteriormente, para reconocer, ¿verdad? Cuándo callar y cuándo hablar. Y algo que siempre hemos dicho, ¿verdad? A través de las lecciones bíblicas, de las predicaciones, es que el Espíritu Santo de Dios, que es ese don, esa presencia del Cristo vivo y real en nuestra vida, en todo aquel que le abre su corazón a Dios y lo acepta como su Señor y Salvador, es ese poder y autoridad que recibe el creyente y que obra en nuestras vidas y que precisamente es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos muestra cuándo hablar y amonestar y cuándo es prudente callar. Así que es bien importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a ver cuándo es necesario hacer algo y cuándo es necesario no dejarlo de hacer. La sabiduría está en Jesús. Cuando nos identificamos con Jesús, quien es nuestro modelo a seguir, logramos experimentar libertad desde nuestro interior. Una de las cosas hermosas y maravillosas es que cuando Cristo habita en la vida de una persona, cuando mora en la vida de una persona, dejamos de ser egoístas. Y entonces ya todo no gira alrededor de nosotros, sino que Cristo es el centro y entonces amamos al Señor, amamos a nuestro prójimo y toda nuestra vida se redirige. Así que esta libertad que está en Jesús, en el Señor, es la libertad que hemos adquirido desde su gran amor por nosotros y que precisamente nos hace capaces de identificarnos con los demás. Y entonces, en vez de hablar y ignorar el que tenemos enfrente, aprendemos, esto es algo que lo aprendemos y el Señor nos ayuda a hacerlo, aprendemos a escuchar, aprendemos a entender a la otra persona, aunque piense diferente a nosotros, y además de entenderle, comenzamos a aprender de ellos y ellas. Empezamos a ver que no lo sabemos todo y que en la medida en que nosotros amamos a nuestro prójimo, en la medida en que lo escuchamos, en la medida en que le pedimos al Señor que nos ayude a entender ese ser humano que es diferente a nosotros, y en la medida que aprendemos de ellos nos enriquecemos. Y todo esto es posible cuando Cristo Jesús está en el centro de nuestra vida. De manera contraria, ¿qué sucede con los que rechazan a Jesús como en esta lección? Cuando alguien rechaza a Jesús, esa persona, como dije ahorita, piensa que es el centro de sí mismo. Cuando nosotros nos ponemos como centro, cuando quitamos a Jesús o cuando no lo aceptamos en nuestra vida y en nuestro corazón, nos empobrecemos, nos limitamos, nos hacemos ignorantes. Nuestra vida se vuelve superficial y somos incapaces de ver a Dios. Por eso es tan importante que toda persona le abra su corazón al Señor para que sea el Señor el centro de nuestra vida. Así que como ya dijimos antes, Jesús es la sabiduría encarnada. Cuando estamos unidos a Jesús podemos reconocer nuestra verdadera identidad en Cristo. Descansamos en esa identidad que precisamente está en Cristo Jesús y así permitimos que fluya en toda nuestra vida, en todas nuestras relaciones y en todas nuestras acciones, en nuestro diario vivir y en todo lo que hacemos. Viviendo sabiamente el presente con Jesús, ya vamos terminando. Con Jesús aprendemos a vivir el presente. Eso es bien importante porque dejamos de afanarnos, ¿verdad? Dejamos de estar ansiosos porque confiamos en que nuestra vida está en las manos del Señor. Y esto es muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Y, ¿verdad? Aunque estamos hablando de Marcos, vamos a ir un momentito a Mateo
que nos da, ¿verdad?, un versículo que conocemos muy bien y que nos ayuda a ser sabios y a vivir el presente. Sobre todo cuando las cosas están difíciles, tenemos que vivir cada día. Y Mateo 6:34, en la Biblia de las Américas, dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Cada día hay que darle gracias al Señor porque nos ha dado vida, porque está con nosotros, porque nos ha suplido nuestras necesidades. Y así es importante vivir el presente y vivirlo con Jesús. Con la ayuda del Señor, unidos a Él, sentimos confianza y nos hermanamos los unos a los otros. Este es tiempo de estar unidos. Quizás no podemos hacerlo físicamente, pero darle la llamadita, unidos en oración, unidos en un propósito, amándonos. Y en Cristo vivimos en novedad de vida, en gozo y en gratitud. Siempre hay algo por lo cual darle gracias a Dios. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Viviendo en el presente con Jesús, en Jesús, apegados a Él, no buscamos ser algo o alguien, porque ya somos los hijos y las hijas amadas del Señor. Entonces estamos confiados, estamos tranquilos y nada nos falta. Cuando el Señor Jesús está contigo, tu existencia está marcada por su gran amor. Con Jesús podrás vivir la bondad hacia todos los seres humanos. Se va el egoísmo. Y entonces miramos ¿verdad? Y nos unimos a ese hermano y esa hermana. Cuando vivimos con Jesús desde nuestra identidad más profunda, podremos percibir y reaccionaremos de modo diferente. Esa es la metanoia, lo que nosotros conocemos como la conversión, que es que cuando Cristo llega a nuestra vida, ocurre una transformación en todo nuestro ser entero, en toda nuestra existencia. Esta es una transformación profundamente espiritual. Con Jesús no nos preocupa tanto tener razón, porque es más importante entender el punto de vista de los demás que defender el propio. Hay realmente una transformación en la manera de vivir y de ver la vida. Y el conocimiento de Jesús, ¿verdad?, que es la verdadera también sabiduría. Cuando conocemos a Jesús y vivimos apegados a Él, hay serenidad. Nos gozamos en Él y somos compasivos. Nos vamos transformando. El camino de la espiritualidad cristiana nos lleva al descanso, nos lleva a la libertad, al amor y a la unidad. Jesucristo. Cuando Cristo está presente en nuestras vidas, somos capaces de admirar la sabiduría del carpintero, del Hijo de María, del hermano de Santiago, José, Judas y Simón y de sus hermanas. Somos capaces de experimentar en todo su ser, en todo su esplendor, el milagro de la vida, y comenzaremos a entender la buena noticia del carpintero de Nazaret. Y ahora, ¿verdad?, resumiendo, cuando Jesús leyó las Escrituras en la sinagoga y comentó sobre ellas, muchos de quienes le escuchaban se ofendieron. Algo parecido continuó sucediendo a través de toda la vida de Jesús hasta el momento mismo de su crucifixión. Lo mismo ha sido cierto de los cristianos más fieles a través de las generaciones, y es cierto en el día de hoy. Esto nos lleva a reflexionar sobre esta aparentemente extraña dimensión de la sabiduría, que bien puede ofender a quienes no la entienden o no quieren entenderla. Al mismo tiempo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, si son en verdad sabias o si son en realidad una sutil forma de necedad. La necedad de imaginar que por alguna razón somos mejores que los demás y que esto nos da el derecho a dirigir sus vidas según les sugerimos o hasta exigimos. La verdadera sabiduría está en saber cuándo hablar, aunque ofendamos a quienes nos escuchan, y cuándo callar, aunque los demás nos ofendan. Y ahora terminamos con esta oración. Gracias, Dios nuestro, porque en Jesucristo tu sabiduría ha venido a habitar entre nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu nos une a Él y nos hace partícipes de sabiduría. Al mismo tiempo nos confesamos necios. Te pedimos que tu sabiduría supla y corrija nuestra necedad. Enséñanos cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo dejar pasar. Enséñanos sobre todo a escucharte cuando nos corriges. Por Jesús tu sabiduría y nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermosa palabra. Esperamos que esta palabra nos siga hablando y nos siga mostrando el camino a seguir en Jesucristo nuestro Señor. Y rápido decimos las próximas actividades. Este domingo, 19 de julio de 2020, te invitamos a que estés con nosotros
a las 10 de la mañana a través de la página de Facebook y a través de la página de YouTube. A las 10 de la mañana tendremos nuestro culto de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Miriam Meléndez. Dirige el grupo de adoración. Las alabanzas especiales están a cargo de las Tres Cruces, el grupo de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en the House. Y predica el pastor Miguel Morales Álvarez, pastor rector de la Iglesia en the House. Así que te pido que nos sintonices. Y en esta noche, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea contigo. Que el Señor te continúe bendiciendo.